Y la verdad que esta planta la encontramos prácticamente en todas las zonas tropicales o subtropicales en muchísimos países. Cabe decir, mi gente, que estas semillas son extremadamente tóxicas y extremadamente venenosas. ¿Qué tal, mi gente? Sin duda alguna, las ratas y los ratones han sido desde mucho antes y hasta el día de hoy una de las plagas más terribles que hay. Les encanta estar dentro de nuestra casa. Y también las encontramos bien campantes paseándose por todo el jardín. Pero el día de hoy, mi gente, vamos a analizar uno de los venenos más potentes que existen y que lo podemos usar para eliminar todas las ratas y los ratones. Y no es solo el hecho de que son sucias, de que vienen de las alcantarillas, de que se comen nuestros alimentos, sino que son portadoras de muchísimas enfermedades. Y ya sea por las pulgas que ellas transportan, por recibir una mordida de una rata, por estar en contacto con su saliva, por medio de los alimentos que ellas muerden, sino que además por medio de sus heces y de sus orines, nos pueden contagiar una gran cantidad de enfermedades. Y el día de hoy, mi gente, les voy a mostrar cómo eliminar esta terrible plaga por medio de esta planta que ustedes están viendo en este momento. Y esta planta es el ricino. Comúnmente nosotros también la llamamos higuerilla. Y la verdad que esta planta la encontramos prácticamente en todas las zonas tropicales o subtropicales en muchísimos países. Pero ¿de qué manera podemos utilizar esta planta como veneno para las ratas? Déjenme decirles, mi gente, que esta planta de ricino o de higuerilla es una de las plantas más venenosas y más tóxicas que existen en el mundo. Y probablemente a muchos de nosotros se nos haga gracia que cuando estábamos pequeños jugábamos con esta planta. Yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeño había demasiada de esta planta en nuestros solares y siempre cortábamos los frutos cuando estaban verdes para jugar con ellos. Imagínense usted lo que hacíamos. Pero la parte que nos interesa a nosotros es esta parte de los frutos. Cuando este fruto ya se empieza a madurar, luego viene un tiempo que ya se seca este fruto y quedan estas como manera de racimos donde se guardan las semillas. Y son las semillas la parte que es tóxica y venenosa. La planta se llama ricino, pero la toxina tóxica que contienen las semillas se llama ricina. Y aquí las tenemos, miren, mi gente, como ustedes pueden ver, aquí adentro se encuentran las semillas. Les recuerdo, mi gente, que si todavía no están suscritos, pueden suscribirse en este momento, activar esa campanita de notificaciones. Además, déjeme un mensaje, cuénteme si usted ya sabía que este ricino es letal para las ratas y los ratones. Y algo muy importante también, mi gente, que a mí me ayuda muchísimo y que para ustedes es un gesto muy fácil de hacer, es que le dé me gusta a este video en este momento. Vamos a sacar un par de semillitas de aquí adentro. Cabe decir, mi gente, que estas semillas, como lo decía antes, son extremadamente tóxicas y extremadamente venenosas. Aquí si quitamos estas partecitas de acá, pues aquí adentro está la semilla. Aquí la pueden ver ustedes, que además son demasiado parecidas a las garrapatas. Vean, aquí está esta otra, ya están muy secas. Y aquí salió otra semillita. Y por aquí tengo la otra. Bueno, y un dato muy importante, mi gente, que si usted va a hacer este veneno para las ratas, tenemos que hacerlo pues tomando todas las medidas necesarias. ¿De qué manera lo puede hacer usted? Va a tomar algunas semillitas, así como estas que están aquí, y lo que va a hacer es molerlas con alguna piedra o con algo que usted tenga a la mano. Y una vez que tenemos ya nuestras semillas bien picadas y bien machacadas, mi gente, lo único que resta es que ese polvito que nos resulta, tenemos que mezclarlo con algún tipo de alimento que le guste a las ratas
y a los ratones. Puede ser mezclada con algún tipo de fruta, con alguna harina de trigo, se puede mezclar también con pan, cualquier otro tipo de alimento que le guste a las ratas y a los ratones. Y algo muy importante, mi gente, que ese recipiente que usted va a usar para moler las semillas no debe volver a usarlo para ninguna otra cosa. Pues lo va a dejar en algún lugar donde única y exclusivamente pasen por ahí las ratas y los ratones. Recuerde que estas semillas son altamente venenosas y cualquier otra mascota o cualquier otro animalito que coma estas semillas, pues de la misma manera actúa como un veneno poderoso para cualquier otro animalito. Cabe decir también, mi gente, que si usted va a hacer este veneno, pues tiene que hacer todo este procedimiento usando guantes y preferiblemente pues hacerlo afuera de la casa, en el patio donde ventile mucho el aire y donde circule mucho el aire. Y posteriormente, pues aunque no haya estado en contacto directamente sus manos con las semillas, ya una vez que han sido quebradas, tiene que lavarse muy bien las manos. Así como están en este momento, pues la toxicidad no está sobre ellas, sino que está dentro, sobre el compuesto de ricina que tienen estas semillitas. Entonces en este momento no es tóxico. Igual de esta manera, pues yo me voy a ir a dar una buena lavada de manos, pues una vez que termine de hacer este video. Bueno, mi gente, ya me lavé muy bien mis manos por cualquier cosa, ¿verdad? Yo no he puesto en práctica este veneno contra ratas y ratones, sino que he hecho otros que también son alternativos, que también están en este canal. Probablemente muchos de ustedes tampoco lo vayan a hacer, dado pues la toxicidad y lo venenoso que resultan estas semillas una vez que están ya machacadas y en forma de polvito, pero es un dato muy importante de conocer, mi gente. Pero de la misma manera, mi gente, hay muchos venenos que son químicos, que también son muy tóxicos y muy venenosos. Y también tenemos que tomar todas las medidas necesarias cuando los vamos a usar en el jardín o para tratamiento de plagas de ratas y de ratones. Así que dicho esto, si usted verdaderamente tiene una plaga muy grande de ratas y de ratones en su casa, pues puede usar estas semillas de ricino. Considero que si tiene uno o dos ratoncitos que andan por ahí, pues puede usar otros métodos alternativos. Así que espero que les haya gustado este video. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.